Durante mucho tiempo pensé que mi estabilidad dependía de mis hábitos. No solo hablo de mi productividad, sino de mi claridad mental e incluso cómo me sentía conmigo misma. Y esto funcionaba hasta que la vida llegó y me movió el tablero. Me di cuenta de que había algo seductor en la rutina que me llevaba a continuarla e incluso a depender de ella. Yo estaba feliz si meditaba, si iba a hacer ejercicio, si dormía la cantidad de horas que corresponde y si comía sano. En cambio, el día que yo me sentía irritable era porque no meditaba. Si no me sentía productiva era porque no había dormido lo suficiente. Y si me sentía cansada era porque no hacía ejercicio. Y no digo que tener hábitos sea algo que esté mal, pero no podemos dejar que nuestra identidad dependa de los hábitos. Tenemos una vida con trabajo, proyectos, problemas, familia y es muy difícil mantener una rutina perfecta. Levantarte a las 6 de la mañana, ir al gimnasio, comer sano todo el tiempo, son esas cosas que vemos en redes sociales porque estamos obsesionados con la productividad y estamos buscando como siempre aprovechar un poco más, ser del 1%, leer muchísimos libros que son bestsellers que hablan sobre cómo tener mejores hábitos, que sí, está bien tenerlos, pero no podemos dejar que todo dependa de ellos. Y en ese momento donde yo estaba frustrada y le echaba la culpa a mi situación actual por los hábitos, por no tener tiempo, llegó un libro que yo tenía en mente, pero que nunca había tenido la oportunidad de leer, que es El hombre, el busca del sentido, de Viktor Frankl, quien es un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración. Y al principio no pensé que este libro me iba a terminar dando una conclusión sobre los hábitos y la productividad, pero me pareció muy interesante lo que propone. Víctor vivió condiciones deplorables, fue apartado de su familia, de su libertad, de su nombre, de su identidad social. No le dejaron nada. Y él se dio cuenta de algo extraño. Algunas personas encontraban una razón para salir adelante y otras no. Hay una de las frases de su libro que me pareció sumamente interesante que habla sobre estas diferencias, que es: nos pueden quitar casi todo en la vida, pero hay una cosa que nadie puede quitarnos: la libertad de elegir nuestra actitud frente a algo que nos ocurre. Nuestra fortaleza no depende de las condiciones externas, sino de la respuesta interna. Él, a diferencia de Freud, que decía que el ser humano se distinguía de los otros seres por la voluntad del placer, o de Nietzsche, por ejemplo, que decía de la voluntad del poder, él hablaba de la voluntad del sentido. Y ahí voy a citar otra frase del libro que me parece muy interesante, que es: nada en el mundo ayuda a sobrevivir, aún en las peores condiciones, como la conciencia de que la vida tiene un sentido. Cada persona lo encuentra de formas distintas, algunos es a través de la religión, otros a través de la familia, pero mientras uno tenga ese sentido de que hay un porqué, puede sobrevivir a cualquier circunstancia. Y ahí fue cuando entendí que todo cambia y que esa fortaleza estaba en mí, que el hecho de tener ganas de hacer algo o no dependía únicamente de hacer ejercicio, que el hecho de sentirme irritable no era por no haber meditado, sino por ponerle el peso a eso. Y que si yo encontraba ese propósito, esa sensación de que hay algo más, iba a poder mantenerme en pie y mantenerme bien, aún más allá de los hábitos que tuviese. Que estaba perfecto y a mí me encantaba, y de hecho ahora de a poco los estoy retomando, pero que no podía basar mi salud mental, mi estabilidad, en únicamente esos hábitos. Y de hecho hay otro ejemplo que lo demuestra muy bien, que es Stefan Salvatore, de Diarios de Vampiros. Y es un ejemplo curioso porque Stefan es el hermano Salvatore que es bueno, el que siempre hace las cosas bien, el que no consume sangre humana en las primeras temporadas. ¿Por qué? Porque cuando consumía sangre humana se volvía un destripador. Entonces, para controlarse, él lo que hacía era mantenerse a raya y solamente consumir sangre de animales. Parece bueno, pero él lo que está haciendo no es regularse, sino evitar el estímulo. Su autocontrol no dependía de tener al estímulo enfrente, sino que su autocontrol dependía de la distancia del estímulo. Por eso él, cada vez que la veía, se alejaba, se iba por otro lado. Y me di cuenta de que eso también no es control para un auto, porque el control se trata de tener la capacidad de elegir. Y ahí me di cuenta de que la clave del control no estaba en evitarlo,
en no salir nunca, en comer mal algún día, porque el verdadero control no está en la capacidad de evitar, de aislarse, de no acercarse, de no salir, de tener la fortaleza de saber que si un día lo consumo voy a poder controlarme y eso no me va a dominar. Y esto lo vemos mucho en redes sociales. Yo no saldría, yo no me pondría esto, yo no tomaría, yo no consumiría X cosa, que suena admirable, pero a veces siento que es un miedo a perder el control. A mí me pasaba que yo en un momento dejé de consumir azúcar, harinas, lácteos y me daba cuenta que mientras más yo evitaba eso, más me controlaba. Veía una galletita y me moría de ganas de probarla. Hasta que un día dije, lo voy a hacer sin culpa. Y ese deseo perdió fuerza. Dejó de importarme y ahora puedo ver una galletita y no tengo ganas de hacerlo. Que los hábitos están ahí para mejorar mi calidad de vida, pero que son una herramienta, no un sistema de dependencia como los veía antes. Y que la clave para despertarme y para hacer mi mejor versión no está en ellos, sino en seguir con mi propósito, con el propósito de vida. Que lo que te levanta día tras día, más allá de si no pudiste dormir las horas suficientes, si no pudiste comer sano como querías, si no pudiste hacer esos 10.000 pasos por día, no es lo que te va a levantar, sino que la fuerza está en encontrar esa razón por la que vale vivir, en la capacidad de adaptabilidad y también en la libertad interior de poder elegir y accionar en base a lo que nosotros creemos. Y por último, antes de terminar, me parece muy interesante hablar acerca de las ramas. Sí, vos me dirás, ¿por qué, Carola, vas a hablar de las ramas? Y lo voy a hacer porque me parece una analogía interesante. Hace poco estaba en el campo viendo dos árboles distintos mientras se largaba a llover y me di cuenta de que había ramas que eran gruesas, que eran fuertes y que eran firmes, y que había otras que eran más moldeables. Pero ante la lluvia, ante la tormenta, las que se terminaban quebrando eran esas que parecían más firmes, y las que resistían eran las que tenían la capacidad de adaptabilidad. Y con esto lo que quiero decir es que muchas veces pensamos que los hábitos son los que nos van a hacer fuertes y nos volvemos cada vez más rígidos, sin darnos cuenta de que eso lo que va a lograr es que cuando venga una tormenta, cuando venga un viento fuerte, nos terminemos quebrando. En cambio, si somos capaces de utilizarlos, pero de verlos como una herramienta, pero saber moldearnos y seguir la ola, vamos a resistir. Y con este video lo que yo quiero hacer es compartirte esta reflexión para que podamos seguir de pie y para que dejemos de depender de los hábitos únicamente para progresar o mejorar como personas, porque muchas veces vemos en redes sociales que todo tiene que ser perfecto, que hay que hacer 1000 cosas, que hay que tener duchas frías, que hay que comer cosas sanas únicamente. Y si bien son hábitos que son sanos, para mantenernos de pie y para avanzar no son necesarios. No quiero que cometas los mismos errores que yo. Así que espero que te haya servido el video, que te ayude aunque sea un poquito. Si conoces a alguien que cree que todo depende de los hábitos, por favor compartile este video. Te mando un beso enorme y espero tu comentario acá abajo. Nos vemos pronto.